Antes de empezar esto no lo tenía planeado, ¿eh? Pero como vengo de otras jornadas, em, allí se hablaba sobre tiene que ver, aunque parezca que no, ¿eh? Sobre el bienestar docente, ¿vale? El bienestar emocional docente. Y ha hablado gente muy bien y sobre cosas realmente muy importantes. Y una de las cosas que ellos decían que para llegar al bienestar docente, la primera parte era aprender a conocerse a uno mismo y aprender a conocer, bueno, era más encarado a las emociones, ¿no? Emocionalmente cómo somos, cómo respondemos ante las emociones. Y esto hará que tengamos mayor bienestar, el conocernos y que atendamos mucho mejor a los adolescentes. Y entonces yo esto lo pensaba en ello y en la importancia de como, como personas y la importancia de que los estudiantes también se conozcan y conozcan cómo aprenden, cuáles son las condiciones óptimas para su mayor rendimiento y para su bienestar. Y entonces, pues bueno, pues todavía le he dado más importancia a lo que estamos haciendo en el proyecto, la importancia de conocerse a ellos mismos. Y te tiendo la mano, Daniel, a que cuando acabe el proyecto, pues hagamos otro proyecto que sea ya no solo de análisis de la situación como está ahora, sino de formación, de dar información y formación a docentes y a estudiantes para que sepan realmente quiénes son y con las herramientas que tienen ellos, que es su propia cabeza, su propia mente, cómo utilizarla y cómo llegar a un mayor rendimiento. Entonces, pues bueno, nada, quería decirlo para dar todavía, si cabe, aún más sentido al proyecto que estamos realizando. Vale, bien. Dicho esto, a los que estáis aquí, la primera parte de la presentación os la sabéis de memoria, pero me veo un poco con la obligación de por lo menos pasar por alto, pasar así un poco por encima de los conceptos básicos, porque no sé quién nos ve en streaming o en un futuro verá la presentación. Entonces, pues bueno, al menos dar una pequeña contextualización. Ya sabéis que el proyecto Kairos tiene todos estos objetivos y los resultados que os voy a presentar hoy se enmarcan dentro del bloque de aprendizaje, ¿vale? Y lo que os he dicho, esto ya os lo sabéis de memoria, muy rápido lo voy a decir. Ya sabéis lo que es el cronotipo, que es así a grandes rasgos el momento del día en el que nos sentimos con más energía. Por eso os he puesto esta pregunta, ¿en qué momentos del día me siento más activo o más activa? Y ya sabemos que hay los dos extremos. En los dos extremos tenemos, por un lado, el cronotipo matutino y por otro lado, el cronotipo vespertino. El matutino, como bien dice la palabra, aquellos que están muy activos por la mañana y vespertivos por la tarde. Vespertinos por la tarde. Sí que es cierto que normalmente la gran mayoría de la población pues estamos un poco entre medios, ¿vale? Extremos, ya sabemos que hay pocos. Y esto porque lo tenemos, pues porque nuestro reloj biológico sigue el ritmo de los. Ay, por favor, disculpad. Nuestro reloj biológico sigue los ciclos circadianos, ¿vale? Que son ciclos de 24 horas. Y nuestro cuerpo, nuestras necesidades fisiológicas también tienen su propio ritmo, ¿vale? Y esto lo que hace es que haya diferencias en, como he puesto ahí, en los patrones de sueño-vigilia y tenemos momentos de mejor rendimiento en función de qué cronotipo seamos, ¿de acuerdo? ¿Qué es el jet lag social? Que es muy importante este concepto, sobre todo para explicar un poco la situación de los adolescentes. El jet lag social es un poco el desajuste entre el horario social, que viene dado por el trabajo, por todas las obligaciones más de carácter social, pues desde reuniones familiares como salir de fiesta con los amigos, ir al trabajo, como ya he dicho, ir a la escuela, ¿de acuerdo? Extraescolares. Un desajuste entre este reloj y el reloj biológico, que es lo que me pide el cuerpo, ¿vale? Cuándo necesito descansar, cuándo necesito comer, cuándo mi mente está más activa, ¿de acuerdo? Y aquí, cuando estaba realizando la presentación, me vino como a la cabeza como si fuese un puzzle, ¿no? Realmente. Y cuando la pieza del reloj social encaja correctamente y exactamente con el reloj biológico, es decir, cuando somos, por ejemplo, matutinos, de un cronotipo matutino y vamos por la mañana al trabajo, todo el engranaje de nuestro cuerpo funciona muchísimo mejor, ¿vale? Todo tiende a ir mucho mejor. En cambio, que es la última parte, cuando
tenemos un reloj social, que es una pieza de puzzle que no encaja con el reloj biológico, ¿vale? Que tenemos un cronotipo vespertino y tenemos que levantarnos a las 6 de la mañana para ir a trabajar, entonces estos engranajes realmente no funcionan tan bien y aquí es cuando aparecen problemas, ¿vale? Este es el jet lag social, este desajuste entre estos dos relojes y esto pues tiene causas tanto físicas como psicológicas, ¿vale? Y estas causas están directamente relacionadas con, como ya sabéis, con el aprendizaje y el bienestar académico, entre otras cosas, ¿eh? Nos centramos aquí, pero afecta a muchas otras cosas. Y en la adolescencia, ¿por qué afecta más esto? Pues bien, sabemos que el cronotipo va fluctuando a lo largo de todos los años. Cuando nacemos somos un cronotipo matutino, bueno, cuando nacemos no tenemos una estructura en el sueño, pero cuando ya tenemos estructura en el sueño, pues tienden a ser más matutinos y a medida que nos vamos acercando a la adolescencia, este cronotipo va bajando y baja hasta 2 puntos hasta llegar a ser bastantes vespertinos, ¿vale? Aquellos que nacen ya siendo vespertinos acaban de serlo mucho y los que ya nacían siendo bastante matutinos, pues acaban en la adolescencia, no son vespertinos del todo, pero sí que se acercan un poquito más, ¿vale? A ese cronotipo. ¿Qué pasa con los horarios escolares? Que en vez de seguir esta curva del cronotipo en que tenemos con la edad, en vez de seguirla, va totalmente al contrario. El horario, los estudiantes, en vez de empezar un poquito más tarde en la adolescencia, que es lo que necesitan porque se vuelven más vespertinos, el horario se vuelve todavía más matutino, ¿vale? ¿Y esto qué hace? Pues que haya una desigualdad entre cronotipos matutinos y vespertinos, porque los cronotipos matutinos tienen mucha más ventaja en el colegio porque a nivel atencional están mucho más activos, ¿de acuerdo? Y por eso he puesto aquí que una de las causas es mayor consecuencias en los estudiantes vespertinos, mayor disparidad en el aula y mayor eficiencia por parte de los estudiantes matutinos, ¿vale? Y ya no digo nada más porque esto ya lo he explicado creo que muchísimas veces. Y ahora vamos a lo que nos interesa, los datos de este año. A ver, los estudiantes de momento solo tenemos datos de secundaria, ¿vale? De primaria todavía no nos ha dado tiempo. En un inicio teníamos 169 estudiantes, pero claro, tenemos que quitar, como hemos cruzado la variable de aptitudes, que luego diré con qué, con el cronotipo, ¿vale? Pues hay algunos que han hecho un instrumento, hay otros que han hecho otros y hay otros que han hecho los dos. Entonces, que hayan hecho los dos, en realidad solo tenemos 138 estudiantes, ¿de acuerdo? Y de 4 institutos que, bueno, como en los institutos no era una variable que he metido, pues por eso no he puesto tampoco nombres ni nada. 4 institutos de la Comunidad Valenciana. Y de los cursos tenemos un 67,14% que son de primero de la ESO. De segundo de la ESO únicamente tenemos uno, que en realidad pertenece a tercero. Primero de la ESO son edades comprendidas entre 12 y 13 años. Segundo de la ESO, 13-14 años, que aquí solo tenemos uno, pero en realidad no tiene 13-14 años, sino que tiene 14-15 años, porque es un estudiante que ha repetido curso. Y de tercero de la ESO, que son los que tienen 14-15 años, tenemos un 32,14%, ¿vale? Los instrumentos que hemos aplicado o que he utilizado para hacer esta correlación es el test de aptitudes BADIC, que es un test que tiene 9 pruebas y mide el factor verbal, numérico y visoespacial, ¿de acuerdo? Siempre lo hemos aplicado los jueves a las 11, creo que sí, que en todos los centros más o menos hemos empezado a esa hora. Y después he cogido del cuestionario de Múnich de vespertinidad matutinidad, hemos puesto les pasamos ese cuestionario y al final pusimos una pregunta directa sobre la autopercepción de su propio cronotipo, ¿de acuerdo? Y estas son las respuestas. Las he dividido porque realmente para hacer los análisis he juntado por matutino y vespertino, ¿vale? No he hecho distinciones entre claramente matutino o más matutino que vespertino, ¿de acuerdo? Porque para hacer estos análisis he creído que era más conveniente separarlos así, entre matutino y vespertino, ¿de acuerdo? Estos son los resultados que he pensado que era interesante ponerlos del año pasado, ¿vale? Que el año pasado teníamos en secundaria 48 estudiantes, o sea que hemos aumentado bastante la muestra, 8 de los cuales eran matutinos y 40 vespertinos. En este caso, los vespertinos tenían, en casi todas las pruebas, tenían un rendimiento mayor que los matutinos, ¿de acuerdo? Lo cual
discernía un poco de lo que he dicho antes y de toda los estudios científicos que hemos visto que dicen que los matutinos rinden más en la escuela. Pues bueno, esos resultados decían lo contrario, la muestra tampoco era muy grande, ¿vale? Pero realmente solo en 2 pruebas teníamos resultados estadísticamente significativos, ¿vale? Pero si nos vamos a este año, que ya tenemos una muestra un poquito más grande, sí que vemos que en la adolescencia la gran mayoría de los estudiantes son vespertinos, porque son 103 vespertinos y 35 matutinos, y aquí sí que hemos visto que realmente en todas las pruebas, excepto en 2 pruebas, aunque no sea estadísticamente significativo, en todas las pruebas los matutinos han tenido un mayor rendimiento, ¿de acuerdo? En las únicas pruebas donde los vespertinos han tenido un mayor rendimiento son en las 2 últimas pruebas, ¿vale? Que es la memoria visual ortográfica, que es una serie de, creo que es grupos de 3 palabras o 4, y los estudiantes tienen que marcar cuál es la palabra que tiene un error ortográfico, ¿vale? Y la discriminación de diferencias, que es la novena prueba, que es una prueba de... Hay 3 imágenes y tienen que detectar las diferencias, ¿vale? Esas 2 pruebas son las únicas en las que los estudiantes vespertinos han superado en rendimiento a los matutinos. Y sí que es verdad que estadísticamente significativo únicamente tenemos la prueba 8, que es la de la memoria visual ortográfica. Ese es el único resultado que estadísticamente es significativo. Pero de todas maneras, los estudiantes matutinos han superado en todo, excepto en estas 2 últimas pruebas. Entonces, con estos resultados, estuvimos pensando y realmente, aunque tenemos que comprobarlo, es curioso que los vespertinos, bueno, curioso y va alineado con lo que hemos dicho ahora, los vespertinos, aun estar 2 horas realizando el body, que es muy cansado, en las 2 últimas pruebas es donde despuntan los vespertinos. Y esto tiene que ver con que los vespertinos están mucho más activos y tienen mucha más eficiencia a nivel de atención hacia el mediodía, incluso tarde. ¿De acuerdo? Entonces, estos resultados sí que nos indican que los matutinos tienen un mayor rendimiento por la mañana, ¿vale? Véase que todas las calificaciones, hasta el 77,78% de las pruebas lo han hecho mejor los matutinos, pero que ya hacia el mediodía son los vespertinos quienes están por encima, bueno, por encima. Realmente las diferencias son muy pequeñitas, ¿eh? Pero están por encima que los matutinos. Y ya está, que hasta ahora necesitamos ampliar muestra y cuando tengamos más muestra, pues miraremos si realmente los resultados son más significativos y si van en esta línea, pero yo ya estoy muy contenta porque, bueno, esto comprueba, nos hace que realmente todas las hipótesis que tenían pues se van asentando y se van comprobando poco a poco, aunque todavía es muy preliminar todo esto, pero bueno, poco a poco ya iremos comprobándolos o no. Ya el año que viene, con más muestra, podremos decir algo más vehemente. Y ya está. Realmente esto era lo que quería decir. No sé si hay alguna pregunta. Perfecto, muchas gracias, profesora Belén. Gregory. ¿Algún comentario en la sala? ¿Alguna pregunta? No, pero que quería preguntaros si hay alguna manera, otra manera aparte de la pregunta, porque siempre los cuestionarios del Múnich, o en este caso, o si fuera otro tipo de cuestionarios a lo mejor más socioeconómicos, donde se le pregunta ¿en qué clase social te autoubicas? Y esas preguntas siempre están un poco trufadas porque no nos dan una información certera y tal. Es la misma un poco la pregunta que tenemos con el Múnich. ¿Y hay alguna otra manera de calcular, que entiendo que sí, o que lo podemos calcular para no utilizar, por ejemplo, esta variable o utilizar otras variables que nos permitan a lo mejor afinar más o que las estimaciones sean estadísticamente más significativas? Hombre, en el problema del cuestionario Múnich, y corregidme si me equivoco, siéntete aludida, eh, es que para que los resultados se pueda extraer el cronotipo realmente, o sea, y el jet lag social que tienen, para eso los estudiantes el fin de semana se deberían despertar sin despertador para ver realmente
¿no? El déficit de horas que tiene, de horas de sueño que tiene el estudiante. Pero claro, ¿qué pasa? Que muchos estudiantes el fin de semana también se despiertan con despertador, entonces ya nos sirve y por eso hemos puesto también esta pregunta pues sabemos que es subjetivo realmente, pero bueno, por lo menos rescatamos un poco más de datos. Y me callo aquí, Daniel. Más que nada aclarar un poco. La última pregunta que nosotros hemos incluido en el Munich que utilizamos el primer año utilizamos el Munich, la versión para niños, ¿vale? Que es la que seguimos utilizando. Lo que pasa es que en la revisión del protocolo en Frontiers nos sugirieron que metiéramos también esta última pregunta, que no es nuestra, que es del test de matutinidad o vespertinidad, y la incluimos al final del cuestionario de Múnich, ¿vale? Entonces, en nuestro instrumento viene con el Múnich, pero realmente no es del Múnich, ¿vale? El cuestionario de Múnich llega justo hasta antes de esa pregunta y ahí se para. Nosotros entonces tenemos esa pregunta que es de autopercepción de cronotipo, que puede estar sobre todo muy vinculada a con quién te compares tú. Pues si todos tus amigos son vespertinos, tú ya no te ves tan vespertino, te ves más normal, ¿vale? Si te comparas con tu vecino que se levanta con el gallo, pues igual piensas que eres vespertino. En fin, depende un poco de con quién te comparas. De todas formas, el cuestionario de Múnich, que eso es algo que está haciendo Katia, también te da unos valores de matutinidad y vespertinidad. ¿Vale? Además, tenemos lo que se pueda sacar de la actigrafía, que también nos va a ayudar a determinar la matutinidad y vespertinidad de los individuos. Y Diego, teóricamente, con la medida de cortisol también va a poder triangular. O sea que vamos a tener bastantes mediciones para identificar el cronotipo de los alumnos que no son, digamos, subjetivas. Que si no, no se oye en el... No, que decía, lo extrapolo un poco al pensamiento sociológico de, claro, no es lo mismo decir que tú te autopercibes como de clase media cuando tus ingresos a lo mejor al año son de 20.000 o 15.000 euros. Entonces, por eso que si por una parte se pregunta, en este caso el alumnado, que es la del cuestionario de Múnich, por un lado, esta pregunta, digamos, un poco más subjetiva, pero por otro lado está triangulada la información con esto, a lo mejor nos vamos a encontrar incluso contradicciones, es decir, de gente que nos haya dicho que es muy matutina cuando en realidad sus índices o los cálculos nos están indicando todo lo contrario y al revés. Entonces, eso también luego lo vamos a poder tener en cuenta, entiendo, ¿no? No voy a tentar en español, creo que es más difícil. In English. Yeah, so I know the problem with the alarm clock. So the question would be, how many people would you lose? Because the information that you can, so the chronotype that you can calculate with the Munich chronotype questionnaire is better. It's like almost in the direction that you were saying, a more objective way to calculate chronotype, because it asks when you sleep. And this is kind of objective. People can really estimate it well. So the question is, how many people do we lose? Because if we lose 10%, I don't know, it's normal in the data set, then I would still calculate chronotype with the Munich chronotype questionnaire. And then you also have many other variables that you can calculate, because you have the sleep duration that you can calculate on school days and on free days. You have social jet lag. And so you could also use this variable to analyze the data to see if those variables have any influence on this data, yeah. No, yo quiero ese instrumento, ¿eh? Solo lo he dicho para responder a Iván, pero sí, yo estoy a favor. Estoy a favor de ese instrumento y todo lo que sea objetivizar los datos, mucho mejor. Ya sabemos que a nivel científico, cuanto más objetivo sea el dato, más valor tiene muchas veces. Y por supuesto que necesitamos triangular esta respuesta más subjetiva de cada estudiante con estos datos más objetivos, y te damos las gracias yo te doy las gracias por ayudarnos a analizar estos datos, que no es fácil, porque me pasó la tabla, el Excel, Daniel, y ahí hay mucha información que se tiene que depurar, mucha. Yeah, and the other advantage is that you can treat the chronotype as a continuous variable, which statistically is more powerful than having a dichotomous variable. So I think you could really find more statistically significant results, maybe. Yeah.